Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, todos los sábados con su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se origina en el canal 19 de Cinevisión, un canal para gente inteligente. Como siempre, contando con la anuencia de ustedes y sobre todo con el apoyo de los patrocinadores, que son la materia prima, que hacen posible que este programa por espacio de 3 años esté en el aire y lo que nos falta. De modo que esta tarde, como es de costumbre, nos acompaña el amigo Franklin Núñez. ¿Cómo está, don Héctor? Bueno, Franklin. Me dicen, tú trabajas con el hermano de Héctor Gómez, el cronista deportivo. Esa es la gente, pero ellos saben que yo tengo demasiada edad y que Héctor es senior, aunque él lo niega, pero sigue siendo un niño pequeño frente al padre que tiene una edad ya avanzada. Bueno, Franklin, hay un tema que realmente está creando niveles de roncha en la sociedad dominicana. Y fue la decisión que tomó el gobierno a través de la Cancillería. Realmente no me explico la dinámica de esta decisión. Y fue la expulsar, darle un periodo de tiempo de estadía en República Dominicana a 9 diplomáticos cubanos o personal de la Embajada de Cuba en la República Dominicana. Yo realmente no he podido tener información de primera mano. He oído las expresiones del gobierno cubano a través de su embajador y de la Cancillería. Y de verdad que causan niveles de preocupación, porque los países latinoamericanos y centroamericanos son países que permanentemente se han manejado con niveles de cercanía y de identificación de causas, sobre todo cuando los mismos han sido, como te digo, oprimidos por gobierno de facto, dictadura férrea como fue la que tuvimos de Trujillo por 30 años, y que Cuba fue uno de los países que mejores atenciones y sobre todo que puso a disposición del país el pueblo cubano, su tierra, sus hombres y sobre todo su ideología, con la intención de que nosotros como dominicanos nos libramos de una dictadura que todo parece indicar que a nivel del continente era lo más malo que había hasta ahora, históricamente hablando. Y Cuba fue un país que nos dio mucha protección, mucho apoyo, hasta el extremo que la invasión de Terro Hondo en el 1959, que vino por Puerto Plata, pues tuvo su origen en Cuba y que vinieron allá cubanos a morir por nosotros. Fue el caso, por ejemplo, de Pablito Ochoa y de este comandante José Delio, que aún está vivo todavía, que vinieron a ofrendar su vida por la República Dominicana, pero anteriormente Máximo Gómez, en una alianza estratégica de ayuda militar, peleó junto a José Martí por la libertad de Cuba. Después, más reciente, la invasión de Camaño, frustrada, abortada, tuvo también su origen en la hermana República de Cuba, que siempre ha sido un país que nos ha brindado hospitalidad, un país hermano, que usted puede estar en contra o no del sistema, pero hay que respetar algunas cosas independientemente de que no vayan acorde con el sistema democrático que tenemos. Cuba ha sido un país muy solidario con República Dominicana en momentos dificilísimos que hemos necesitado de los cubanos, igual que de los venezolanos también. Claro, claro. Porque ¿cuánto apoyo nos dio a nosotros Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés vivió aquí. Y el mismo Rómulo Betancourt cuando Trujillo atentó contra él, precisamente para librarnos de esa dictadura que nos estaba envileciendo y devorando en todas las instancias de la esencia misma del país. Sin embargo, yo creo que esta decisión, yo no sé a qué obedece. La gente entiende que es a presiones del gobierno de los Estados Unidos, que tiene cada día más en un cerco de hostigamiento al gobierno cubano, y se cree que está obedeciendo a un mismo patrón que ya lo hizo Ecuador hace poco, y que aquí nunca, absolutamente nunca se había producido una expulsión de embajadores con darle un periodo no más de 6 o 7 días para que abandonen la República Dominicana. Mire, ya la embajada dijo
precisamente lo que usted acaba de señalar de que entiende que la República Dominicana está actuando bajo obediencia del régimen estadounidense. Pero hay algo, nosotros venimos de salir de unos exitosos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Probablemente, y no es que le estemos robando el tema a Héctor Gómez Jr., pero la mejor actuación por mucho que hemos tenido. Vaya usted a ver, en el deporte Cuba nos ha dado una excelente ayuda. Y lo que quiero decir es, cuando tú miras las mejores actuaciones en otros atletas, fueron los boxeadores y el atletismo, ¿verdad? Entrenadores cubanos. Que yo no sé hasta qué punto esta decisión del gobierno dominicano pueda afectar ese acuerdo también. Aquí hay muchos entrenadores cubanos y hay que reconocer que han elevado el nivel del deporte dominicano. Ellos han contribuido. Y ojalá que esto, bueno, hay que ver hasta qué punto podría afectar. Sí, definitivamente eso va a traer dificultades. Hay que entender que Cuba también ha sido uno de los países que en materia de salud pública nos ha ayudado mucho. Un pueblo solidario donde nunca han escatimado esfuerzo con enviar brigadas médicas, ayudar a los pueblos hermanos cuando han tenido desastres y situaciones difíciles que tienen que ver con la salud de los pueblos. Yo pienso que la decisión del Estado Dominicano hay que revisarla. Yo creo que Cuba, sobre todo en un momento como el que atraviesa, no merece que al menos nosotros estemos aliados a los que hoy están impidiendo que ese país pueda desarrollarse con un bloqueo que tiene tantos años como tú no te imaginas. Creo que desde 60 para acá, cuando llegó Fidel Castro al poder, en el 59, si mal no recuerdo, y ha sido un país sacrificado, humillado, maltratado, donde es cierto que hoy atraviesa por una situación que nadie se la merece a ningún país, pero hay que entender también la causa por la cual Cuba no ha podido desarrollarse, que hay que felicitarlo porque es un pueblo heroico. Ha sabido resistir los embates. Los cubanos han soportado todo lo que tiene que ver con la presión norteamericana, un bloqueo increíble. Y hay que ser cuidadoso con aliarse con Estados Unidos, porque si no es menos cierto que Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial. Pero hay que entender que Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene socios, tiene comercio, tiene intereses. De acuerdo al momento. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que revisar eso. Una decisión que ha caído mal en el pueblo dominicano porque nos sitúa como un Estado muy dependiente de la voluntad de los americanos, sobre todo de un presidente que hoy dice una cosa y mañana hace otra, y que nosotros tenemos que agruparnos en bloque latino, centroamericano, para poder tener acciones en conjunto y defendiendo intereses comunes, porque al final los americanos, Estados Unidos, cuando nosotros no le convengamos, automáticamente nos sueltan, como es el caso de Haití. Claro. ¿Qué ha hecho los Estados Unidos por mejorar la calidad de vida de los haitianos? Absolutamente nada. Auspiciando fuerzas de paz interventoras con tal de poner el país en orden, pero ¿cuántos se han sacrificado para que Haití esté en orden? Como si lo hemos hecho nosotros. Muy poco, porque ellos saben que Haití lo que tiene son muchos problemas y que no hay nada que buscar allí. Yo creo que nosotros como país tenemos que resistir con dignidad y tenemos que actuar conforme a esa dinámica regional. Ya anteriormente habíamos facilitado nuestra base aérea, nuestras bases navales, nuestros aeropuertos, a los fines de que el gobierno norteamericano al final hiciera lo que hizo en Venezuela, y fue destutanar y secuestrar a Nicolás Maduro, que aunque merecía que estar fuera del gobierno venezolano, pero no es menos cierto que cualquier fuerza interventora de otro país que invada una nación para sustraer su presidente y poner allí a un títere, yo creo que bajo ninguna condición no se debe aceptar. Los pueblos tienen libertad y determinación que debe venir exactamente de sus raíces, de sus nacionales. Que está bien de que Estados Unidos, que muchas veces se ha convertido en el gendarme del mundo, creyendo que puede poner y quitar,
una nación con tantos problemas como nosotros, porque hay que entender que Estados Unidos no es un país que anda bien. Estados Unidos, por ejemplo, en el aspecto que tiene que ver con la droga, tiene alrededor de 35 millones de consumidores. Y entonces, por ejemplo, trata de atacar a México, trata de atacar a Colombia, pero si no hay consumidores, no hay quien pueda vender, no hay quien pueda producir. Claro. Entonces yo creo que eso tenemos que mirarlo muy detenidamente, y la decisión del gobierno, que podrá tener su razón o no conforme a lo que se está planteando, pero tenemos que revisarlo. Yo creo que Cuba, en un momento crucial como este, lo menos que necesita es que nosotros seamos solidarios. Es como no coger piedra para el más chiquito. Que lo estemos desconsiderando con expulsar su diplomático de suelo dominicano. De modo que, señor director, vamos a hacer la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Pausa y volvemos. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Un programa para gente inteligente que se transmite por el canal 19 de Cinevisión en horario de 3 a 4 de cada sábado. Siempre contando con ustedes, nuestros oyentes y televidentes, que son la materia prima, adicional o conjuntamente con los patrocinadores, que son el soporte económico del programa. De verdad que valoramos mucho el apoyo que nos dan y sobre todo el compromiso que tenemos con su marca y sobre todo con el país. Franklin, exactamente en la víspera de la fecha restauradora, que es el 16 de agosto de cada año, se produce lo que son la renovación de las cámaras, tanto de diputados como del Senado, en el Congreso Nacional. Diferente a como ocurre, por ejemplo, en febrero, los 27 de febrero, que es una rendición de cuentas del presidente, donde el presidente ese 27 de febrero hace lo que es una especie de un reconteo de sus actos o sus actividades durante el año, que realmente corresponde a ese 27 de febrero. En torno al 16 de agosto, fecha de restauración de la República, que se conmemora un acto de valentía y de volver a sus causas normales, lo que es la libertad del pueblo dominicano, se restauran o se formalizan o se eligen lo que son nuevas cámaras, aunque los incumbentes repitan. Se interpreta que hay una elección de nuevos incumbentes, lo que tiene que ver tanto con la presidencia como con los diferentes bufetes que componen ese órgano legislativo, que viene a ser el primer poder del Estado, porque al final ellos son los que legislan, ellos son los que hacen las leyes y son los que también los que fiscalizan lo que son las acciones de los gobiernos. Esta vez vuelven a repetir otra vez lo mismo el amigo Pacheco, así como también Ricardo Los Santos. Dice un refrán en el argot popular que lo que está bien no se cambia. Sí. Y si está bien, ¿por qué hay que cambiarlo para buscar algo mejor? Sí, bueno, pero siempre como en la pelota hay gente que está en el círculo de espera. En la política eso es cierto. Hay gente, sobre todo, que muchas veces tienen mejor trayectoria que algunos de los que son electos, y entonces reclaman sus espacios, pero que los partidos políticos, sobre todo los presidentes, tienen su predilección, su grupo, y entonces pues muchas veces eligen a lo que ellos entienden que le convienen a los fines de que sus ejecutores y sobre todo sus proyectos de ley tengan niveles de aceptación a nivel de las cámaras. En el caso de Pacheco, es un hombre que hay que reconocerlo. Algunos lo catalogan de tigre a tigre, como dijo el famoso Piro, pero que Pacheco es un hombre que viene de las raíces y las entrañas del pueblo. El tigre en buen sentido de la palabra. Y aunque él no le saca la manteca al maco, porque él sabe que la manteca del maco no sirve para nada, él sabe dónde está la manteca del maco. Y es un hombre realmente que convive y que concilia. Y que se adapta. Y Pacheco es un hombre que usted puede estar de acuerdo con él o no, pero usted vaya a hablar con Pacheco y sale muerto de risa. Sí. Porque Pacheco es una persona... Y se lleva bien con la oposición también. Pacheco es un hombre que no tiene distinción, tanto la gente del partido como de la oposición. Tienen en Pacheco un aliado que además tiene la ventaja de que sabe repartir. Sí, él se le mueve Pacheco sabe repartir. Entonces Pacheco es un hombre que además se maneja muy bien con todos los sectores, tanto de la oposición como del gobierno,
Y yo pienso que Pacheco va a estar en la Cámara de Diputados tal quiera. Hasta que él quiere, eso es de él ahí. Porque Es él, ¿cómo que se llama? El cacique del Banco Central. No, de Higüey, ¿cómo que se llama? Amable. Es el amable del PRM. Sí, porque es un hombre que además conoce las intríngulis del Congreso Nacional, sobre todo la Cámara de Diputados. Es un hombre con base en el pueblo, porque viene de las entrañas del pueblo, pero también es un hombre de poder. Porque Pacheco ha pasado por varias instancias y además tiene aspiraciones hacia el futuro, aunque ahora creo que no puede ser, porque mientras él esté en la Cámara de Diputados como presidente no puede tener aspiraciones. Él sonaba como aspirante a alcaldía del Distrito Nacional. Yo creo que tiene los méritos, tiene las capacidades, tiene las calidades. De modo que la elección de Pacheco no es muy desacertada. Y no sorprendió a nadie, y ha hecho poco ruido. ¿Tú me entiendes? Porque el presidente confía en Pacheco y es un hombre que no se abre frente, aunque en una oportunidad le soltó un cambumbazo a la primera dama, a la primera dama, sí, en una declaración que pasaron con mucho ruido, porque al final se entendieron, porque él te da un acetazo con una mano, pero con después la otra te pasa la otra. Sí. Y entonces es un hombre de confianza del presidente, un hombre de confianza del sistema, y yo creo que la elección de él es adecuada, pero es plausible. Él aspiró a secretario general también, ¿verdad? No, él retiró. Pero en un momento. Él estuvo sonando un poquito, pero no se inmiscuyó. Él entiende que él se ve mejor ahí. No, definitivamente no va a estar buscando ese problema en un área que él sabe que tiene problemas. Entonces, la elección de Pacheco es adecuada, no tuvo oposición, diferente a la Cámara de Senadores. Porque ahí estaba Victoria Yep, que estaba listo para sustituirlo. Habían varios. Pero que el presidente entiende que la continuidad de Ricardo de los Santos le asegura a él niveles de aplauso, si se quiere, y de conveniencia en los proyectos del gobierno. Ricardo es un hombre también bueno, es un hombre que no se rompe mucho con las estructuras del Estado, es un hombre del partido. Y un hombre adaptable, se adapta. El presidente entendió que la mejor figura, porque por más que tú veas, todo lo que sea ahí se decida, lo decide el presidente. Pero claro. Porque Luis es la máxima figura del partido y no creo que nadie lo pueda enfrentar, en ese sentido, desafiar, porque eso es grave cuando tú desafías a la máxima autoridad del gobierno y sobre todo del partido. De modo que esas elecciones, aunque pasaron sin mucho ruido, creo que hubo algunos cambios en la parte de dirección, porque creo que Furcar pasó a ser vicepresidente del Senado, Julito Furcar, el hombre de Baní, que él aspiraba. En un momento dado estaba aspirando a dirigir el Congreso, pero que el presidente parece que logró poner en orden la ficha, y hoy, a partir del domingo, que es que estamos el 16 de agosto, o sea mañana, pues tenemos una confirmación de los incumbentes del Congreso Nacional. La gente estaba auspiciando y mirando y creen que el presidente va a hacer cambios. Yo soy del que creo que el presidente debe refrescar un poco su gobierno, pero también entiendo que el presidente quedan 2 años y es muy difícil que se ponga a improvisar, porque Luis quiere terminar bien, Luis quiere terminar sin ruido, y él sabe que introducir personajes con experiencia desconocida en la administración pública es un riesgo que yo no creo que esté dispuesto a asumir. Que él se vaya a tomar, Porque él quiere terminar bien, porque quiere tener un desempeño idóneo, contar de que las cosas terminen y vayan, porque hay que reconocer que el presidente tiene el país, a pesar de las crisis internacionales, en una dinámica de desarrollo, que usted podrá estar de acuerdo o no con Luis, pero él ha hecho un gran esfuerzo dentro de las crisis internacionales, sobre todo, que tienen tanta incidencia en la economía dominicana y en cualquier economía del mundo, como son los combustibles y la alimentación. No, y un gobierno que ha tenido tantas situaciones tiene que aprovechar al máximo este buen sonido que le dejaron los juegos. Sí, es importante que Luis está bien valorado internacionalmente. Hay encuestadoras que lo dan en un lugar que alguien interpreta que es muy alto, otros lo ponen muy bajito, pero al final yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que ver en Luis un ejemplo de trabajo que, independientemente de las adversidades internacionales, ha tratado de mantener el país en buen ritmo.
y por el carril de desarrollo. Eso es. De modo que, señor director, vamos a la segunda pausa y retornamos entonces con el mundo del deporte en la voz de esa figura histórica de trayectoria nacional e internacional que se llama Héctor Gómez Jr. Adelante, señor director. Qué bien, qué bien. Ya estamos de regreso en su programa favorito de esta hora, Sociedad y Deportes. Llegamos precisamente al momento de los deportes con don Héctor Gómez Jr. Saludos, hermano querido Franklin, y saludos a toda la audiencia de su espacio Sociedad y Deportes, que se transmite cada sábado por aquí, por Cinevisión Canal 19, en horario de 3 a 4 de la tarde. Y vamos entonces a iniciar, Franklin, con el segmento de hoy dedicado íntegramente a lo que fueron los exitosos Juegos Centroamericanos y el Caribe, donde República Dominicana pasó con notas muy altas desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista del desempeño de los atletas. De verdad que qué orgulloso debemos sentir la cobertura que se dio con el hermano canal RTVD, una transmisión histórica que estableció récords con un share de 8.27 y 8.2 millones de personas siguiendo, ¿no?, en sintonía con esa cobertura extraordinaria. Vamos a iniciar con el medallero, señores, para puntualizar un par de datos que quiero compartir con todos ustedes, señor director. Ahí está, mire, ese es el medallero de los primeros 10 países del universo de todos los países que fueron el top 10, como le llaman. México encabezó 407 medallas en total, de las cuales 167 fueron de oro. Recuerden que el medallero, como lo hemos dicho, está supeditado al total de medallas de oro. Luego Colombia, 91 de oro, 266 en total en segundo lugar. En tercer lugar Cuba, con 51 de oro, 155 en total. Venezuela, y ahí está lo que les decía, aunque tuvo 216 medallas, unas 61 más que Venezuela, más que Cuba, perdón. Sin embargo, Cuba tuvo 2 medallas de oro más, 51 Cuba, Venezuela 49, por eso Cuba está en tercer lugar, Venezuela cuarto. Nosotros, República Dominicana, en quinto lugar. En un momento determinado, creo que en el penúltimo día llegamos a estar por encima de medallas de oro de Venezuela, momentáneamente. Quedamos con 46 medallas, 3 de las 49 de oro de Venezuela, y en total 150 medallas. Luego está Puerto Rico, ustedes lo ven ahí, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago y El Salvador. Debo puntualizar, desde el punto de vista histórico, Franklin, dos aspectos. Primero, establecimos récord de medallas de oro. La marca anterior era 35 en San Salvador 2002. Y en total de medallas, la marca anterior eran 133 en Mayagüez 2010. Y excedimos con 17 más, 150. Es decir, 11 medallas de oro más que el récord anterior y 17 medallas más en total que la marca anterior establecida, como dije, en Mayagüez 2010. Por cierto, felicitar al maestro Carlos Nina Gómez, que puso en circulación de forma exitosa en Nueva York. Creo que ya está en la 21 o 22, Franklin. Sí, libros que él escribió. Sí, una obra nuevamente. Entonces, estuvo en Nueva York, donde el maestro Carlos Nina Gómez ahí tituló su obra La prensa versus la perversidad, donde el maestro Nina Gómez destaca la necesidad de que las nuevas generaciones de periodistas dominicanos profundicen en su trabajo. Además, destacó que estos deben ejercer entrelazados con la verdad, la ética y los principios. Una especie de ensayo, como el mismo Nina Gómez lo describe, en el que se desarrolla una radiografía de ejercicio del periodismo en varias etapas, desde la década de los 50 al día de hoy. Es la edición 23 realmente. 23. Dedicado a sus 6 hijos, Natacha Altagracia, Carlos Enrique, Marielis Altagracia, Maciel Rocío, Carini Altagracia y Francesca Dominga Nina. Un hombre prolífico, fecundo, no solo en libros, sino que esos espermatozoides de Nina están a todo dar. Entonces, en el escrito, Nina precisa la necesidad de que las nuevas generaciones de periodistas dominicanos profundicen en su trabajo. Además, destaca que estos deben ejercer entrelazados, como dije, con la verdad, la ética
y los principios. De verdad que nuestras felicitaciones, y más tarde vamos a hacer contacto con el maestro Carolina Gómez. Vamos. Aquí en Sociedad y Deportes. Bueno, déjame ver si lo tenemos. Mira, coincidencialmente ahí está el maestro Carolina Gómez. Vamos a ver si lo sacamos, señor director, un momentito al aire aquí en Sociedad y Deportes. Buenos días, maestro Carolina Gómez. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias, mi hermano Héctor Gómez, a pesar de los pesares. A pesar de los Yo pesares. sabía que todo faltaba. Oye, Ay. yo pensaba que tú estabas aquí en Nueva York, porque No. había una conferencia de prensa. Estoy invitado por los Juegos Patrios, y tu líder, Kelvin Cruz, va a dar la conferencia de prensa. Sí. Por aquí anda el señor Héctor J. Cruz, que me llamó, y yo voy a hacer lo posible de estar ahí, porque tengo muchos problemas, porque regreso a la patria amada el próximo lunes. Como te escuché el acto de mi libro, porque más bien fue un conversatorio Sí. del libro de Nina Gómez, y se dio exitoso. Una buena cantidad de personas estuvieron ahí apoyándome, donde el restaurante 809 del Bajo Manhattan, del Bajo Alto Manhattan, la Diamond Street, así le gusta, inglesa Yes. a señor Héctor Gómez. Of course. Diamond Street, casi esquina a Avenida 10, de aquí del Alto Manhattan. Precisamente estoy casi tomando un bus que voy para el Alto Manhattan, y después sigo para el Downtown. Voy a Downtown a reunirme con dos amigos que estoy invitado a almorzar de uno de los restaurantes más finos del Downtown, 42, 43, Quinta Avenida, Tercera Avenida, etcétera, etcétera. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Gracias, Nina. Más tarde le llamamos. Aquí está su amigo y hermano Franklin Núñez. Yo no sé cómo le fue hoy en el programa. Muy bien, Yo muy no bien. me ha dicho nada. Muy bien, La muy grabación del programa Momentos de Boxeo. Muy bien, muy está bien. picando marcha al sol de las 11:30. Excelente. Franklin Núñez, Rosario. Déjelo ahí. Ahorita hablamos, hermano. Bendiciones. Lo dejo ahí. Ok. Cambio y fuera. Amén, amén. Bueno, ahí escucharon ustedes al maestro Carolina Gómez. Y para resumir ya los pocos minutos que nos quedan, vamos a enviar, Manuel, parte de unos videos que te había enviado nuestro director de lo que fue ya la clausura de esos exitosos juegos. A ver si quiero tener un detallito, Manuel, que tuvo con un servidor, el atleta con discapacidad auditiva, sordo, Christopher Melenciano. Hay un cortito que quiero compartirlo, unas fotos con él que tengo, y después de la foto está el video. Eso pasó el pasado jueves en el show del mediodía, donde Christopher, en lenguaje de señas, le había comunicado a la producción, a su madre, y su madre a su vez lo comunicó. Exacto, ahí está el momento, porque él había pedido, y ustedes lo van a ver en el video que vamos a poner a continuación, puede seguir con las demás fotos. Él había pedido que yo estuviera ahí para abrazarme. Nosotros, quizá como una muestra de gratitud, hemos estado tocando puertas con el ministro de la Vivienda, y que por instrucción del presidente Luis Abinader están haciendo ya las gestiones para entregarle un apartamento en Ciudad Juan Bosch a Christopher, y entiendo que quizás por eso, Franklin, Sí. en señal de gratitud y por varias cosas también que estamos tratando de ayudarlo. Vamos a darle sonido, por favor, el audio, señor director. Que te pongas de pies. Héctor, además de ser uno de los cronistas más versados, con más capacidad de tener datos, es un ser humano extraordinario. Es así. Héctor me llama a la hora que sea y me escribe a veces cuando él no puede resolverlo, que tiene muy buenas relaciones, para que también lo ayude a ayudar en casos. O sea, es un gran ser humano. Muchacho bien criado. Y yo Buena creo que familia. Christopher Melenciano también pudo percibir eso. En la pantalla 1 voy a revelar algo, Christopher nos perdona. Estará Héctor Gómez, miren lo que él escribió. Quiero abrazarlo. Abrazo, Christopher, Héctor, dos grandes amigos. Qué lindo eso, qué hermoso. Eso es lo que tú construyes, Héctor. No solamente eres el gran cronista y analista deportivo, sino el gran ser humano que eres. Yo cuando Anay me mandó esa captura de pantalla, yo de inmediato llamé a Marisol, su madre, y de verdad ella me expresó cómo él, desde el primer momento que hicimos contacto con él, estamos también
haciendo algunas gestiones para ver lo de un apartamento, una casa ahí en la ciudad Juan Bosch. Es lo que hago también, Iván, desde hace mucho con los deportistas, que yo sé las vicisitudes que pasan. De manera incondicional, me Y consta. muchas veces, Iván, Héctor no pide nada para él. yo lo traigo muchas veces aquí, luego lo llevo, a veces lo he llevado hasta el interior del país y lo digo hoy públicamente. En el camino, hablando con ellos, me doy cuenta de todas las situaciones que pasan y quizás por eso que me tienen tanto cariño, ¿verdad que sí? Héctor es un... De verdad, Frankie, que Tú sabes una cosa, Wow. que ese Yo no joven... pude evitar la lágrima, hermano. No, cualquiera, yo me imagino. Y él, aparte de sus cualidades como atleta, ha demostrado ser un tipo muy agradecido. Sí. Mira el gesto que hace contigo. Lo vi agradeciéndole a Marilady y también lo escuché, y esto es importante también, que le agradeció en un momento a Jaime David Fernández Mirabal, que en su momento lo ayudó. La gratitud, wow, cuánta gratitud, y por eso ese... La que tiene un corazón, Sí, una sí. nobleza. Su No, mamá me lo dio a Héctor, él está muy agradecido. Yo no sé si, hablando de Marilady, hay un videíto, Manuel, nuestro director, donde se ve a Marilady antes de la carrera, que dice, yo lo pedí que participara Sí, en el que relevo mixto de 4x400. Y fíjense ustedes, el trabajo que hizo ese muchacho. Fue Él porque determinante. le entregó el testigo, o sea, el palito a Marilady. A ver si da tiempo a poner ese video. Exacto, gracias, director. Y poder correr con él, ya que han pasado 4 años de que no corre el relevo mixto y pienso que él se lo merece. A pesar de que entrena conmigo, lo he visto como un luchador y es una persona merecedora de que pueda poder correr conmigo y yo correr con él, porque mutuamente nos vamos a ayudar ya que somos del mismo equipo y sé que él lo va a hacer bien. Ok, gracias, princesa. ¿Qué significa? ¿Qué significa correr con esa campeona? Gracias a Dios, dar dando esta oportunidad, trabajar con el equipo. Wow, esto es excelente. Yo me siento orgulloso de verdad de tener este equipo, los profesores. Correr con estas personas oyentes, esto ha sido maravilloso y el relevo. Y también trabajar para esta gran mundial. Gracias, Marilady, por tu apoyo. Siempre, siempre. La gloria para Dios siempre. Jansen, te amo. Siempre te amo, papá. Ahí está la grandeza ¿Qué? de Marilady, el Sí, agradecimiento de Christopher, que mediante el lenguaje de señas, su mamá, que tú me decías, Franklin, que fue boxeadora. Fue boxeadora, sí. Profesional. Y es una mujer sacrificada por sus hijos. Es entrenadora también, ella trabaja. Ya, hoy me dio hace un momentito la buena nueva de que ya del Ministerio de la Vivienda se me han puesto en contacto con él. Agradecerle a Joel Acevedo, a Tamarindo y obviamente a Don Hito Bisonó, el Ministro de la Vivienda, quien por disposición o instrucciones del presidente Luis Abinader y el Ministro de Deportes, obviamente, se va a estar otorgándole un apartamento en Ciudad Juan Bosch a Christopher Valenciano. Destacar lo de los boxeadores, que aquí está el experto, señores, 7 medallas. Franklin nos decía, 7 de gracias 7. a Franklin, públicamente nos envió, lo digo públicamente, nos envió muchos datos que lo compartimos en la transmisión. Tenemos un videíto de los medallistas, los 7 que ganaron oro. Señor director, por favor, para que ustedes vean eso. Vamos a ver si lo ponemos. Entre ellos está Cristian Pinales, Junior Alcántara, José Luis Encarnación, Sabana Grande de Boyá. Está por ahí un videíto donde se ven, señor director, varios boxeadores. Franklin, qué orgullo. En un lapso de 1 hora, 7 medallas de oro. Sí, señor, y ha sido la mejor actuación en toda la historia para el boxeo dominicano en este tipo de competencias. Sí, no sé si no lo tienes. Vamos a ver, si no, mientras se consigue ese videíto, destacar a Lirangi Alonso. La máxima ganadora. Se le va a entregar ya el ministro de Deportes, por instrucción ¿Le entregaron su apartamento ya? Un apartamento para su mamá totalmente amueblado. Y eso fue cuando la invité a las transmisiones de RTVD. Agradecer a todos los atletas, Cosí Rodríguez, don Eduardo Gómez, Carlos Adama, el Caballo Bronco, Luisito Pierre, Félix Díaz, Miguel Segura Lugo. Todo el que llamé fue con mucho gusto y dio cátedra. Ahí está la carrera de esta jovencita. Miren el físico. Una bala. Esta niña lo tiene todo. Aparte de su talento, es buena moza. Esa sonrisa siempre. Sabe hablar, es dulce, tiene un carisma. Señores, estamos ante la presencia del nuevo fenómeno. Sí, señor. En los 100 metros planos. Oye, qué velocidad tiene Lirangi, nativa de La Vega. El ministro ya dice es su pupila, imagínense ustedes, orgulloso Kelvin, que por cierto felicitarlo a Kelvin por esa labor extraordinaria que hizo yendo al lugar de los hechos en cada competencia. Un ministro ahora mismo está en Nueva York en los Juegos Patrios Juan Pablo Duarte, los Juegos Juan Pablo Duarte allá en Nueva York. No descansa Kelvin, agradecer y felicitar a José Monegro,
presidente del comité organizador, a Luisín Mejía, el presidente del Centro Caribe Sport, Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, a Alberto Saya Sayita por la producción, Wadi Jaque, a los voluntarios, los masajistas, entrenadores, los médicos. Señores, debemos nosotros felicitarnos como país porque hemos pasado la próxima semana. Y la prensa, la cobertura que se le dio. La prensa, obviamente. La próxima semana vamos a entonces a pasar lo que nos quedó pendiente de los boxeadores. Y quién sabe si podemos traer a uno de ellos por aquí, Franklin, a uno de los boxeadores. Vamos a hacer la gestión. Entonces hemos llegado al final. Despida usted, bueno, de este segmento deportivo, obviamente, porque después de la pausa continuamos con Héctor Gómez y un servidor. Con el señor Gómez, que me dice Junior, un viejo con 51 años como yo, dije Junior. Nos vemos la próxima semana. Sigan con Sociedad y Deportes. Bye bye. Retornamos a la parte final de su programa Sociedad y Deporte. Muchas gracias, muchísimas gracias por el apoyo, la sintonía y sobre todo la confianza que nos dispensan. Mira, Frank, yo quiero referirme brevemente a lo que fue la confirmación por parte de los delegados del Partido Revolucionario Moderno de la cúpula dirigencial. Yo creo que hay una renovación, independientemente de las oposiciones que pueden haber, pero la política se nutre de realidades. Y hay que entender, en el Partido Revolucionario Moderno, aunque hay tres fuerzas, hay que reconocerlo porque está la fuerza de David Collado, la fuerza de Carolina Mejía y la fuerza de Wilton Arnaud. Lo demás son lo demás. O sea, usted dice entre los aspirantes. Pero me da la impresión que independientemente de la estructura que tiene Wellington, tendrá que sumarse con las condiciones que amerita el caso a una de esas dos fuerzas. Y todo el mundo lo indica que está más cerca de David Collado que de Carolina Mejía. ¿Wilton no? Sí. ¿Se dice que está más cerca de Carolina? No, yo creo que al final, porque se huele como si David Collado está reuniendo a su alrededor figuras clave del Estado Dominicano. Bueno, Yayo. Porque Yayo Lobatón ya anunció su apoyo a David, pero recuerden ustedes también que el ministro de Deporte es el alto ejecutivo de la política de David Collado. Entonces hay mucha gente que está alrededor del presidente que están indicando hacia dónde va esa fuerza de poder en la elección del próximo precandidato del Partido Revolucionario Dominicano. Mientras tanto, la licenciada Carolina Mejía salió de la Secretaría General porque es normal para poder dedicarse a sus actividades proselitistas como posible candidata, pero mientras tanto precandidata del Partido Revolucionario Moderno. Y en su lugar pusieron nada más y nada menos que a su hijo Garrigó. Que dicen que un muchacho de muchas luces. De muchas luces, aunque muchos atribuyen que no tiene esa experiencia política desde el punto de vista del manejo de la estructura del partido, pero que viene de una familia con pedigrí político. Sí, señor. Porque hablar de un nieto de Hipólito Mejía y de un hijo de Carolina Mejía, estamos hablando de un personaje que tiene pedigrí. Es un muchacho joven, como tú dices, con muchas luces y mucho conocimiento, que yo creo que tiene niveles de capacidades para defender y para ser acertado en la política dominicana, porque él viene manejándose en esos enclaves políticos y yo creo que él no puede fallar. No, de ninguna manera. Pero lo más importante es que también eligieron al presidente Luis Abinader, creo que son por 5 años, como presidente del partido, una vez baje del solio presidencial y de línea ascensión, vas a como primer vicepresidente a desempeñar las funciones mientras el presidente dure su cargo. ¿Por qué no fue David al acto? Bueno, tú sabes que David de entrada no es miembro así del partido en función de delegado, bueno. Sino que él, tú sabes, él no está obligado a estar ahí. No necesariamente, y además se cuida mucho para evitar ruido. Yo creo que él ha sido muy inteligente en eso y eso está dando buen resultado. Él se está rodeando, creo que David tiene que bajar un poco, como dice la gente, a grajearse con el pueblo, porque él a veces luce muy en la estratosfera, muy aéreo, pero es una persona que tiene niveles de ejemplo de vida
ha sido un funcionario muy exitoso y sobre todo un ejecutivo que da resultados positivos. De modo que, Franklin, hemos llegado al final de ese programa Sociedad y Deporte, esperando contar con ustedes el próximo sábado y cada sábado en Sociedad y Deporte, deseándole un feliz fin de semana y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Así que bye bye, se le quiere.